importante para los nuevos elementos que vamos a incorporar, ahora que vamos a continuar viendo acerca de la sexta trompeta. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación. Entonces, gracias, Juan, por cubrirme, por estar hace 8 días al frente. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a retomar. Las retroalimentaciones son espectaculares porque, como escuchábamos en la oración, necesitamos esos elementos. Si miramos un poco atrás, no teníamos ninguno. Y ahora ya tenemos algunos elementos, conocemos muchas cosas de Apocalipsis. Lo que debemos pedirle a ese Cristo que tenemos dentro es que podamos entretejer los elementos que ya hemos logrado entender, y vamos a tener entonces así un mejor entendimiento más profundo de lo que Dios ha planeado y de lo que Dios ha estado haciendo. Bien, en la última clase que nos vimos, esta escena condensa todo lo que estos hombres que no quisieron arrepentirse, porque su corazón endurecido, lleno de idolatría, no les permite. Entonces quedamos en la última parte mirando asuntos acerca de el islamismo. Muy importante entender estas cosas que están sucediendo en este momento en el mundo. Y efectivamente, a través de estos pocos elementos podemos ir y conocer un poco más de esta religión que está ganando más y más adeptos en el mundo. Bueno, muy bien. Hace 8 días Juan hizo un resumen hermoso, bello, pasó por todo esto que estamos o que vamos a mirar a continuación. Entonces, vamos a retomar, porque vamos a necesitar para poder ir entendiendo lo que viene a continuación. Entonces, podemos ver que iniciamos con los 7 sellos de Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, amarillo, y entender que hay un orden y que efectivamente están entrelazados los unos con los otros. El caballo blanco, los falsos cristos, que luego procuran ya no la paz, sino hacen que la gente pelee precisamente para que haya guerra, para que luego efectivamente viene el hambre y todo termina en la muerte. Entonces es una secuencia de caballos autorizados por Dios. Luego tenemos el 5.º sello, que son las oraciones de los mártires. Vamos al 6.º sello, el gran día del Señor. Muy importante aquí, Juan recalcaba hace 8 días acerca de estos 2 eventos que suceden antes de abrirse el 7.º sello, que son el sellado de los 144,000, y como producto de todo lo que hicieron ellos, ganan. ¿Aló? Sí. Ah, ok, la señora Doris. ¿Ya estás conectada, la señora Doris? Ok. Bien, entonces en el 6.º sello hay 2 eventos muy importantes antes de abrir el 7.º sello, y es el sellado de los 144,000, y como producto o como cosecha de ellos viene la gran multitud. Todo queda listo y están en secuencia estos sellos hasta llegar al 7.º sello, que aquí está el anuncio de las 7 trompetas. Entonces hay un nuevo despliegue. Entonces, resumiendo, en estos 4 sellos, esto es lo que debe quedar en nuestro entendimiento. ¿Quiénes son? Principados y huestes de maldad, donde a cada caballo se le da potestad y poder sobre la humanidad. Inclusive se les da una corona que representa victoria, y ciertamente este es el límite que Dios les pone. El poder que tienen es para engañar a las naciones acerca de la solución a los problemas de la humanidad. Ese es el propósito, y se hará a través de los gobiernos mundiales que lo representan el caballo blanco. ¿Qué va a hacer el mundo? Los va a aceptar, así como el control satánico, pero hasta cierto punto, porque después se quita la paz de la tierra. Ay, no sé, hay un micrófono
abierto. ¿Cuáles son? Ya exagerado. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Mira, no. Ya, bueno. Bien, entonces, el mundo va a aceptar este control satánico, ¿sí? Pero hasta cierto punto, porque después se va a quitar la paz y viene la guerra, por eso aparecen el caballo bermejo. Y luego, claro, la guerra trae hambre y confusión, que la representa el caballo negro, para al final tener un panorama de muerte y destrucción, que es representado por el caballo amarillo, el color de los cadáveres. Entonces, esta simbología de los caballos permite entender el gobierno de Dios sobre todas las situaciones, inclusive, por supuesto, sobre la maldad, confiriendo a los caballos y sus jinetes poder limitado y absolutamente supervisado. Entonces, este es el panorama de los primeros 6 sellos, ¿sí? Con los jinetes y los caballos. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando se abre el sexto sello? Y dice, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El sexto sello, que es el número del hombre, lleva hasta los juicios más severos. Ha llegado el gran día de su ira. Las maravillosas señales en los cielos, la ira del Dios Todopoderoso y los reyes y los capitanes y los hombres eminentes sufriendo bajo este juicio. La ira del Cordero está entre el sexto y el séptimo sello. Aquí culminan, digamos, los 6 primeros sellos y se despliega ahora el séptimo sello que trae las trompetas. Recordemos que ya las trompetas, aquí los juicios ya son más terribles, son más severos. Estas trompetas, que también las vimos, entonces la primera trompeta trae granizo y fuego y quema la tercera parte de los árboles. La segunda trompeta es la gran montaña de fuego que cae en el mar y lo convierte en sangre. La tercera trompeta es aquella estrella ajenjo que convierte todas las aguas amargas. La cuarta trompeta es la tercera parte del sol, la luna y las estrellas que se oscurece. Y hasta aquí empieza ahora el primer ay. Recordemos que ese ay es porque lo que viene es mucho más fuerte. Y tenemos aquí que la quinta trompeta es aquella estrella que cae y abre el abismo del cual salen las langostas. Recordemos esto, estos animales que vienen de la parte baja, que no tienen nada que ver con la humanidad, sino que salen, hablábamos de la región del Éufrates, en la región de Mesopotamia. Luego viene el segundo ay, anunciando todavía cosas mucho más fuertes, y es la sexta trompeta que desata los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates, que tienen un propósito, y es matar la tercera parte de los hombres. Bien, aquí quedamos, pero ahora dentro de esta misma sexta trompeta viene otro evento, y es la aparición de un ángel fuerte con un arco iris sobre su cabeza, que tiene en la mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. De él vamos a hablar hoy, de esta segunda parte que se encuentra dentro de la sexta trompeta. Entonces, aquí hay un resumen donde uno puede ir y mirar atrás, pero tener por lo menos estos elementos claros. ¿Cómo vienen los 6 primeros sellos? El séptimo sello abre las 7 trompetas y aquí vamos. Bien, entonces, recordemos que todos estos, hay una relación muy estrecha entre los juicios y plagas enviadas por Moisés sobre Egipto y los juicios de Apocalipsis, ¿sí? En Egipto hubo estas 10 plagas y ahora en las trompetas y lo que viene, que son las copas, son repeticiones.
pero a una más amplia escala. En el día del Señor, Él mostrará maravillas en los cielos y señales en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto está registrado en Joel. ¿Se acuerdan de la profecía cuando hubo derramamiento de Espíritu Santo? Que veíamos la primera parte y esta es la segunda parte. Las literales plagas de Egipto alertan y preparan para los juicios del Apocalipsis. Aquí de nuevo encontramos la unidad. El futuro de Israel está conectado con Éxodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con la salida del pueblo de Egipto. Muy importante. Ahora llegamos entonces, ¿a dónde quedamos? Quedamos en la sexta trompeta. Esta sexta trompeta muestra el estado del mundo después que han caído los juicios anteriores de las trompetas. Ya han caído 5 juicios, que son las 5 primeras trompetas. Ahora, este es el estado en que se encuentra el planeta. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como las cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el estado en que se encuentra la tierra en este punto, antes de tocar la séptima trompeta. Bien, aquí fue donde se introdujo toda la parte de por qué los hombres estaban con su corazón tan endurecido, y es donde trabajamos todo lo que tenía que ver con Babilonia, el origen de la idolatría, lo de el alquitrán, pues, etcétera, etcétera. Listo. Iniciamos ahora capítulo 10. Dice lo siguiente: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y todas las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, ahora, este es el evento nuevo
que aparece, aparte de los 4 ángeles que están atados. Bien, ahora viene una segunda parte que no la voy a leer. Si alcanzamos, me devuelvo y la leo, y es acerca de una medición que le piden a Juan que haga, todo dentro del capítulo 11. El capítulo 11 continúa hasta llegar finalmente al versículo 15, y es donde el 7º ángel toca la trompeta, ¿sí? Entonces recordemos que estamos ubicados en la 6ª trompeta, en el segundo evento que estamos viendo. Bueno, entonces, arranquemos. Bien, Apocalipsis 9 terminó con el sonido de la 6ª trompeta, donde fueron desatados los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ahora, en Apocalipsis 10, en lugar del toque de la 7ª trompeta, entonces uno esperaría que ahí ya se tocara la trompeta, ahí aparece otro episodio y es el descenso de otro ángel fuerte con un librito abierto en su mano. 7 truenos pronuncia sus voces y sus pronuncios son sellados. El ángel fuerte refiere a los días, o sea, él se va a referir, anuncia los días del sonido de la 7ª trompeta. Entonces, fíjense que es muy importante porque es enviado con un librito, que ya vamos a mirar, pero el propósito de este ángel es el anuncio de que ya viene la 7ª trompeta, como un periodo cuando el misterio de Dios venga a ser finalizado. Es allá en Apocalipsis 11:15. Bien, estos eventos intermedios, así como en el 6º sello hubo dos eventos que fueron el sellado de los 144,000 y la gran multitud, acá también en la 6ª trompeta hay estos 2 eventos. ¿Qué muestra Dios? Aún hay misericordia, como lo vamos a ver, en medio de condiciones tan difíciles, porque acuérdense que estamos en el segundo ay, ¿sí? O sea, cada vez es más profundo, todavía hay la oportunidad de arrepentirse. Y fijémonos que este ángel fuerte trae sobre su cabeza el arco iris, y eso tiene pues la simbología que ya vamos a ver. Entonces siempre Dios aquí está presente aún la misericordia, algo muy importante para tener en cuenta. Bien, durante el segundo evento de la 6ª trompeta hay varios sucesos. Esto es lo que vamos a considerar de aquí en adelante, para los cuales es necesario estudiar a profundidad el tiempo en que van a suceder. Entonces, aquí hay una propuesta. A uno siempre le encantaría decir, bueno, ¿y qué va primero, qué va después? Y entonces, ¿cómo van a suceder todas las cosas en el tiempo dado y cronológico? No lo vamos a hacer, primero porque hay que tener estudio. No podemos decir que tenemos todo ya a perfección, los tiempos, no. ¿Qué sucede? La propuesta que se tiene es, primero, entender los sucesos, ¿sí? O sea, van a venir una serie de nuevos eventos y una vez entendamos que inclusive van a haber sucesos simultáneos, no sabemos, ¿sí? Entonces, luego vamos a intentar hacer como una línea de tiempo, si fuera posible. Ahora, es muy importante que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el tiempo es muy corto. O sea, fíjense que estamos ya en la 6ª trompeta, viene el anuncio de la 7ª, y por eso el ángel trae un librito, ya no trae que es un rollito realmente, y ya viene abierto, porque el tiempo va a ser muy rápido. Bien, ¿qué sucesos vamos a estudiar? El descenso del ángel fuerte con el librito abierto en su mano, el juramento del ángel de que el tiempo ya no va a ser más, la advertencia de que al toque de la 7ª trompeta el ministerio de Dios se va a consumar, la medición por parte de Juan del templo, el altar y los que le adoran, los 2 testigos que por fin aparecen, estos 2 testigos que van a profetizar por 1200 días, 1260 días vestidos de silicio, y
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar a estos dos testigos. Y por último vamos a ver que después de 3 días y medio de que ellos mueren, va a entrar el espíritu de vida enviado por Dios y van a resucitar. Entonces fíjense que son varios eventos y la idea es pues que nunca hemos visto nada de esto, vamos a entrar a conocer los sucesos, ¿sí? Y luego entonces vamos a llegar a determinar los tiempos. Bueno, entonces empecemos. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Cuando uno lee estas características del ángel, aquí vamos a hacer una consideración porque hay un paralelo muy próximo con la descripción que se da del Señor Jesucristo al comienzo de Apocalipsis, ¿sí? En su apariencia, en su poder, y algunos expositores en este punto dicen que podría ser el mismo Señor Jesucristo, pero pues vamos a dejarlo en consideración. En Apocalipsis 10:1 dice, vi descender del cielo a otro ángel, es el que estamos estudiando, y cuáles son sus características. Dice que envuelto en una nube, y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo va a venir en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Cuando vamos a Apocalipsis 1:13, que fue donde iniciamos este estudio, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y aquí, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, aquí está la comparación y el paralelo. Ahora hacemos las consideraciones. Bueno, aquí es para reflexionar. En Apocalipsis, pues Jesucristo, digamos, nunca aparece como un ángel, no está escrito como un ángel dentro del libro de Apocalipsis. Bien, de este ángel fuerte en particular se dice que Juan lo vio descender del cielo. Y pues no existe un indicio alguno de que Cristo venga a la tierra en la mitad de la tribulación. Sí es un argumento pues válido, siempre Jesucristo viene ya cuando va a establecer el reino sobre la tierra. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que se trata de un ángel fuerte a quien Dios le ha concedido gran poder y autoridad, eso sí, lo cual no es un único caso en este contexto de Apocalipsis. Vemos que, por ejemplo, en Apocalipsis 5:2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese también era un ángel fuerte. Apocalipsis 18:1, más adelante, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sí, entonces, la postura en la que Juan ve a este ángel fuerte evidencia su gran poder. ¿Cuál es la postura? Porque él pone uno de sus pies, el derecho, sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, ¿sí? Indicando que abarca pues, el globo terráqueo. Esto nos dice que es un ángel con mucho poder enviado, pero que igual es un ángel fuerte, que pues dentro de las consideraciones no es el Señor Jesucristo. Sin embargo, algunos autores lo dejan ahí y Charles también lo habla, pero entonces se deja en consideración de que es un ángel fuerte, eso sí, con mucho poder y mucha autoridad. Bien, dice que este ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el arco iris, ¿recuerdan el pacto que hizo Dios? Exacto. Y el arco iris representa también la misericordia. El ángel fuerte trae consigo el símbolo del pacto guardado. Él viene directamente
del trono, porque el arco iris se encuentra en el trono y lo trae ahora en su cabeza. Del trono provienen los juicios, recordemos. Lleva consigo la misericordia de parte de Dios para quienes, para los fieles vencedores. Recordemos que todo esto está escrito siempre para los vencedores, para darles aliento, fortaleza y ánimo. Es decir, en medio de todo esto que viene, sigue la misericordia. Por eso este ángel trae en su cabeza el arco iris. Y ahora sí dice en el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso, entonces vamos a mirar ese libro, ¿qué es? Primero que todo, no es un libro, sino es un rollo, y no es un rollo, sino es un rollito, ¿sí? Recuerdan que cuando vimos el rollo que tenía los 7 sellos, ¿sí se acuerdan? Que no había quien lo abriera, quien tuviera la autoridad, entonces era un rollo grande y estaba sellado. Este librito es un rollito muy pequeño y ya viene abierto. El ángel viene con él en la mano abierto. La consideración aquí es que esta situación es así porque el tiempo que queda es corto. Esa es la razón de que sea un rollito y que ya venga abierto. Bien. El clamor estruendoso del ángel, el cual se describe como cuando ruge un león, o sea, él desciende y se siente el rugido, es seguido por las voces de 7 truenos, las cuales evidentemente añaden pues mucho suspenso a esta revelación, pero a Juan no se le permite registrar su contenido. Por eso dice en el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, o sea, algo dijeron. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces no se le permitió a Juan escribir qué era lo que habían dicho los 7 truenos. Bien. Dice que, en el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Este gesto de levantar indica posesión, la autoridad, ¿sí? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, se creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cualquier persona, o sea, podría pensar que ya se acabó el tiempo, pero realmente no. No es en ese contexto, no es que el tiempo deje de existir, porque nosotros sabemos que vienen todavía las copas y faltan otros eventos por realizarse. Entonces, es el tiempo no sería más para la misericordia. ¿Sí? O sea, hasta ahí. Por eso él levanta, jura y dice, se acabó. Y también se puede considerar que hasta aquí, hasta donde hay misericordia, es la división entre los 3,5 primeros años, ¿se acuerdan? Sí. Que son 7 años, una semana de 70, de 7 años, 13 años y medio, aquí hay una división y quedan los últimos 3, que es donde los eventos más terribles van a suceder, empezando por la autoridad total que va a tener la bestia que sale del mar. Entonces, el anuncio de este ángel de levantar la mano y jurar que el tiempo no sería más para la misericordia. Recordemos que durante las anteriores trompetas que iban cayendo, los juicios eran solo de 1/3, ¿sí se acuerdan? Entonces, el primer ángel toca la trompeta, cae granizo mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Entonces, no todos, solo la tercera parte, y así sucesivamente. El segundo ángel toca la trompeta y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, hablando de la tercera trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Bien, entonces, este anuncio de que el tiempo no sería más es para la misericordia. Es decir, que cuando vayamos a mirar las copas, allí ya no hay misericordia o está oculta, como lo vamos a ver. Bien, entonces, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este es el anuncio. Cuando él comience a tocar la trompeta, entonces fíjense que estamos ubicados en la sexta trompeta y este ángel empieza a decir, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Desde acá ya inicia un anuncio de esa séptima trompeta. Ahora, recordemos que los eventos que vienen van a suceder algunos simultáneamente. Cuando se toque la séptima trompeta, por ejemplo, nosotros sabemos que en la iglesia de los Hechos va a tener un toque de trompeta para que los que están vivos sean transformados y primero resuciten los que están en Cristo. Eso va a suceder al toque de la séptima trompeta, ¿se acuerdan? Miremoslo, aquí en 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, este ángel fuerte que trae el librito en la mano empieza a hacer el anuncio que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a empezar a consumar, ¿sí? Lo que él anunció desde el Antiguo Testamento. Entonces, esto que estamos viendo de las trompetas al final es que van a empezar a ocurrir eventos, ¿sí?, prometidos. ¿Cuál, por ejemplo? Que efectivamente los que están vivos van a ser levantados, van a ser transformados y los que estén muertos resucitarán primero. Esa es la esperanza para la iglesia de los Hechos, ¿se acuerdan? Y nosotros antes, bueno. Entonces, todos estos eventos que vienen, es lo que yo les decía al comienzo, aún no es el momento de mirar cómo es todo el orden. Vamos viendo el anuncio y que van a suceder varios eventos. Bien, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, lo declarado por Dios a los profetas en el Antiguo Testamento va a entrar en la fase de hacerse, de realizarse. ¿Qué cosa? El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Hay que recordar que cuando estaba la iglesia de Hechos vigente, ¿se acuerdan por qué no se podía establecer el reino? Porque Israel no se había arrepentido, o sea, no, entonces todo estaba listo para que eso se consumara en ese momento, pero como Israel no se arrepintió, entonces Pablo se va a los gentiles, ¿sí? Y el pueblo de Israel queda loadmi, queda en suspenso. Ahora estamos viendo que aquí ya hay el anuncio de que se empieza en el toque de la séptima trompeta, empieza a consumarse efectivamente lo que Dios había prometido durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, la iglesia de Hechos, etcétera, etcétera. Este ángel fuerte
viene revestido con la autoridad del cielo y viene para anunciar. Entonces fíjense que desde este momento está anunciando que finalmente, que el Señor finalmente tomará para sí mismo su gran poder y el reino, aquel que quedó pospuesto por la falta de arrepentimiento de Israel. Entonces, la manifestación completa del poder y la santidad de Dios se hará evidente en el retorno glorioso de Cristo. O sea, ya viene el momento, el establecimiento de su reino y la posterior creación del estado eterno. Recuerden que una vez venga el reino, entonces ya hablamos del milenio, ya empiezan todos estos eventos que fueron prometidos, ahora sí a ser una realidad, ¿sí? El reino de Dios, recordemos, es el eje central del propósito de Dios para la creación, para la redención del hombre, de tal manera que al toque de la séptima trompeta estará comenzando ya su realización. Esto está registrado en Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, ahora para terminar esta parte, dice acá en Apocalipsis 18, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, la consideración. La acción de ingerir el librito pues simboliza que Juan se hace partícipe de este mensaje, se apropia de las promesas y las declaraciones que están allí contenidas. El mensaje de la palabra de Dios es dulce en la medida que hay esperanza, pero también es amargo porque se anuncia la severidad del juicio divino que se derramará sobre la tierra. Entonces, por eso habla de que es dulce y también es amargo. Bien, aquí, entonces, esta es la primera parte de este evento y continúa Juan, ahora sí me devuelvo. Entonces, esta es la primera parte. Recordemos que aún está en el capítulo 10. Estamos viendo cuando desciende el ángel fuerte. Bien, al pasar al capítulo 11, entonces ya inicia algo que se le pide a Juan. Dice lo siguiente, entonces, una vez que ya tomó el librito, lo consumió, se comprometió y pasaron todas estas cosas, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se
¿Se acuerdan quiénes son los moradores de la tierra? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bien, este es el, digamos, como el segundo evento. Entonces vamos a mirar qué sucede acá. Bien. Aquí dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bien, se le instruye a Juan para que mida el templo, el altar y a sus adoradores. Bien, esta palabra medir, cuando se utiliza como verbo, es la palabra madat. La palabra hebrea 4058 es una ojo. Es una forma comparativa de expresar la grandeza de Dios. Siempre que se habla de medir, en este caso, podemos ir al versículo de Isaías 40:12, que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. En Habacuc 3:6 dice, se levantó y midió la tierra. Bien, cuando se utiliza esta palabra medir, aquí en estos usos, se compara, ¿sí?, la grandeza del Dios creador con la pregunta, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Entonces, este medir comunica la majestuosidad de la sabiduría del diseñador en proporciones perfectas y con ello su autoridad y su control como dueño. ¿Quién más pudo medir y hacer todo tan perfecto, el universo, las fuerzas de atracción, de repulsión de los planetas, satélites y todo lo que hay? Respuesta, Dios. Entonces, cuando se habla de medir, ¿sí?, un uso es darle toda la autoridad, el control, ¿sí?, para preservar, para proteger y hacer cuanto quiera Dios con su creación. Entonces, es bellísimo poder entender que siempre que, porque hay varios usos de que se le pide a los distintos profetas que midan. Entonces uno dice, pero que vaya y mida el templo, ¿qué sentido tiene? Es para ver la majestuosidad, ¿sí?, de Dios, cómo todo está en perfecta proporción. Y no solamente eso, sino poder entender que Él sabe absolutamente todo. Todo está bajo su autoridad, bajo su control, bajo su protección y su preservación. Bien, este es un uso, es medir como verbo. Ahora, cuando se habla de medir como nombre, como sustantivo, es midad. Y ahí sí tiene que ver con extensión, tamaño, estatura, o sea, ya vamos es a la dimensión. Entonces, aquí se le pide a Juan que mida el templo, el altar y sus adoradores. Aquí vamos a ver que efectivamente, entonces vamos a ver la unidad de la palabra. En el Antiguo Testamento, a Ezequiel se le pide que también mida el templo, imagínense, que habrá durante el milenio. O sea, este templo no está construido, está en el control, está en la grandeza, está en, se me fue la palabra, cuando Dios sabe lo que va a suceder en el futuro, en la presencia de Dios, exactamente. Dice en Ezequiel 42, dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. En el 43:1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente,
Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Entonces, uno puede ver aquí el control, la perfección, el cuidado y hasta el más mínimo detalle. Hay otro uso donde se le pide a Zacarías que mida la ciudad de Jerusalén, y hay envuelto un juicio ahí. Y hay otro uso donde la nueva Jerusalén también es medida. Dice en Apocalipsis 21:25, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, etcétera, etcétera. Entonces, a Juan se le pide que mida el templo, sus adoradores. Este hecho de medir tiene que ver entonces, como lo decíamos, con la grandeza, con el control, con el que Dios es dueño, protege, preserva su creación. Bien, dice en Apocalipsis 11:1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, aquí es necesario que los tiempos de los gentiles se cumplan para que Dios pueda volver a tratar con su pueblo como lo señaló el Señor Jesucristo. Recordemos, volvemos, en el momento en que Israel no se arrepiente, ellos quedan loados. Entonces, Dios ahora empieza a tratar con los gentiles que somos nosotros. Cuando el tiempo nuestro se cierre, ¿sí?, Él vuelve a tratar con su pueblo, ¿sí? Dice en Lucas 21:24 lo que dijo el Señor Jesucristo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos tiempos de los gentiles tienen que ver con la dominación gentil sobre Jerusalén. Comenzó en el año 70, ¿sí? ¿Se acuerdan?, de nuestra era. Los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo y se llevaron cautivo a los judíos a todas las naciones. Entonces, la dispersión. Y desde ahí Dios no vuelve a tener trato, sino hasta el final, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles y Dios vuelva a tratar con su pueblo. Bien, aquí entonces, bueno, llegó el momento de los dos testigos. Dice en Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces aparecen dentro de lo que está viendo Juan de medir el templo, aparecen dos testigos. Y estos dos testigos, para ir adelantando, efectivamente la unidad de ellos se habla en el Antiguo Testamento, en Zacarías. Miremos allá de dónde sale. Dice acá, en Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, como un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y hablé:
¿qué es esto, Señor mío? Y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, aquí hay un relato acerca de esos dos testigos, que son los dos olivos, que están el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Estos dos olivos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Esdras, entonces, bueno, en este relato, fíjense que nos toca ir y mirar los contextos. Zacarías tiene una visión, pero no la entiende. Entonces el ángel le está explicando qué es lo que está viendo. Él está viendo dos olivos, está viendo dos candelabros, y él le dice que son dos ungidos que están delante del Señor. Pero aquí, en este contexto, habla de, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a Esdras 5:2, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, o Josué, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bien, entonces, el contexto en el cual se encuentran las visiones de los ungidos es en el contexto de la reconstrucción del templo de Jehová. ¿Se acuerdan que ellos se habían ido a la dispersión? Estaban fuera. Y Dios pone en el corazón de ellos que se devuelvan a reconstruir el templo. Y lo hace a través de estas dos personas que son Zorobabel y Josué. Uno es gobernador y el otro es el sacerdote. Entonces, Dios les dice a ellos que no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el espíritu de él que van a reconstruir el templo de Jerusalén. Ese es el contexto. Ahora, tenemos que pegar este contexto a los dos ungidos que están delante del Señor. Bien, en Zacarías está la pregunta, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis dice que son estos testigos, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, podría considerarse que la declaración acerca de los olivos que se hace en Apocalipsis guarda el mismo contexto que se traía en Zacarías. Aquí está la unidad. En la profecía a Zorobabel, acerca de la manera cómo se hará la reconstrucción del templo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios lleva a cabo las cosas por medio del poder de su espíritu. El aceite de oliva simboliza el Espíritu Santo de Dios. Y Dios animó a Zorobabel, quien condujo a la reconstrucción del templo, a recordar que sería por medio del Espíritu de Dios y no por su propia fuerza. Vamos a ver, lo vamos a ver la próxima clase un poco más claro, que estos dos testigos van a tener que profetizar durante 3 años y medio. Y lo van a hacer por el Espíritu y el poder que Dios les va a dar. Esa es la relación que hay, o sea, todo el relato del Antiguo Testamento de Zacarías es para llegar a la conclusión que es a través del poder del Espíritu Santo que estos dos testigos van a tener aliento y fuerza
de testificar en medio de un tiempo tan difícil. Bien, entonces no se preocupen si esta última parte vamos a tratar de hacerla un poco más clara la próxima clase. Bien, eso era lo que tenía por ahora para comentarles acerca de esto nuevo que viene. Que Dios los bendiga. Bien. Ay, no sé eso quién lo pone. Juan. Sí. No sé quién pone esas imágenes. No sé. Para darle un poco Parece un de humor anfiteatro. a los dos testigos. Los dos testigos, es verdad. Bueno, lo que es genial es esta unidad que acabas de decir que tiene todo el libro, y por eso conocer los profetas menores, es muy complementa todo este libro, porque comenzamos aquí a ver tantas cosas que ciertamente es, además sabiendo que está hecho por señales, pero con esas señales debemos pedirle a Dios entendimiento acerca de qué es lo que quiere resaltar. Y cuando estabas hablando de los dos olivos, él hace esta señal de estos dos testigos, pues me recuerda el Espíritu que el olivo es el árbol de los privilegios de Israel. Por tanto, estos dos testigos lo que están es anunciando a los judíos de la dispersión a que se queden firmes hasta que pasen estos 3 años últimos y medio que vienen anunciados por el librito del ángel fuerte. El ángel fuerte es una presencia muy enfática de la división de la última semana de Daniel, sin duda ninguna, y eso lo tenemos bien visto por la cantidad de veces que aparece con diversos números, es decir, unas veces lo da en meses, otras veces lo da, pero siempre son esos 3 años y medio que aparecen después de la aparición del ángel fuerte. Ahí es donde aparecen estos dos testigos. Sin embargo, fijaros que los dos ayes primero fueron muy claros. Sin embargo, todavía no se ha dado el tercer ay. Por tanto, esto lo que tiene que ver es efectivamente lo que os había dicho, que sucede muchas veces en el Apocalipsis, lo que estaba diciendo Amparo, de que hay acontecimientos que están sucediendo muy en simultáneo y no es fácil. Y nuestro Dios lo que hace es ir hasta adelante. Es curioso cuando Él dice, primero come el rollito que trae abierto, es dulce, porque es cierto que es como estos testigos están anunciando. Además, fíjate, estos olivos y los candelabros. Y cuando vamos a la profecía de Ezequiel, dice que corría aceite por aquellos tubos en los candelabros como el oro. Y esto es genial, porque nos habla efectivamente de la abundancia que va a tener Israel cuando sea redimida. Pero en este tiempo todavía sigue lo Ami. Y lo que hay aquí en estos dos testigos es un llamamiento con mucho poder por detrás. Van a tener el mismo poder que tenía Moisés, haciendo con que las aguas se conviertan en sangre, haciendo con que no llueva el tiempo que ellos quieran. Tienen poder para hacer caer todas las plagas. Además, nadie les puede hacer daño. Es decir, y después dice, de comerse ese rollo, dice, anda, porque tienes todavía que profetizar mucho sobre las naciones. Y es curioso porque cuando nos da entonces la mortandad de estos dos testigos, justo a seguir nos viene y nos dice
que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia efectivamente es la cabeza visible que va a ser muerta por herida, va a ser violenta su muerte y ciertamente va a tener una resurrección. Todo esto con el poder del adversario. Esto va a hacer con que se regocijen los moradores de la tierra. Pero anunciando esta tribulación, luego a seguir, dice que en el versículo 8 del capítulo 11, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ya dije el día pasado que Jerusalén, cuando era nombrada, era la santa ciudad. Pero esto lo que nos dice es que el estado al que van a llegar por ese dominio gentil va a ser tan perverso como la atmósfera en el mundo entero, las hechicerías, las fornicaciones, no va a haber diferencia ninguna, y de tal manera que aquí a Jerusalén no se la nombra santa, sino que se la nombra Sodoma y Egipto. Esto nos dice el estado en que se encontrará la ciudad en este tiempo. Pero hay una parte interna donde ciertamente todavía adoran algunos. Esto es a lo que los dos testigos se dedican. Es efectivamente a resaltar pues lo que se le había dicho a las iglesias, a mantenerse firme, porque el tiempo, además en este periodo, era muy breve. Y entonces, dice el ángel, vas a tener que profetizar sobre muchas naciones, lenguas, y efectivamente después tenemos en el Nuevo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, aquí tenemos lo que le había dicho el ángel, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se sepulten, que sean sepultados. Por tanto, esto es lo que va a ocurrir, esta gran mortandad. Entre ellos, aquí lo que está referido es el de los dos testigos, y efectivamente las tribus, las lenguas, las naciones lo van a ver. Es decir, esto es muy fácil de entenderlo hoy en día, como sabemos que las Torres Gemelas fueron destruidas y todo el mundo lo llegó a saber en menos de media hora. Pues esto es lo que va a suceder, y estos dos testigos pues van a tener estas señales por detrás, van a ser seguidos mundialmente, y verlos de aquella manera, esto es lo que va a ver en todas las naciones, que bueno, la bestia ha conseguido, la bestia que sale del mar, aquella que va a resucitar en la cabeza del Estado gubernamental mundial, de la Confederación de Naciones, pues va a tener esta cabeza que va a resucitar, les hizo guerra y además los venció, y no permiten que los sepulten, que se queden allí. Y a seguir sigue la profecía que le dijo el ángel sobre ellos, pero en este caso con los moradores de la tierra, que son los líderes, son los gobernadores, son los puestos altos, ¿okay? Son los que aquí se alegran muchísimo, porque nos dice que sobre todo estos dos testigos a quien estaban atormentando, efectivamente, porque algunos de estas naciones también se estarán volviendo para Dios y estarán glorificando a Dios. Esto atormenta mucho a los gobernantes, y dice que se alegrarán de tal manera que se harán regalos los unos a los otros, lo cual es muy oriental. Los jeques árabes, los jeques islamitas, la cuestión del regalo es una cosa muy difundida, y efectivamente esto es lo que sucede. Están contentísimos, la bestia ha vencido, por tanto las naciones ponen sus ojos en él, pero durante 3 días y medio, porque después sucede que van a ser levantados. Sin embargo, estamos leyendo todo esto y no hemos leído nada del tercer ay.
el versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. ¿Okay? Se da esta resurrección, el tercer ay viene pronto. Y realmente aquí hay que considerar muchísimas cosas. Si esta resurrección de estos dos tiene que ver con la esperanza de aquellos que están cuando suene la última trompeta, ¿entiendes? Y yo estoy cada vez más claro en que hay el remanente que no pasará por la gran tribulación porque van a ser raptados. Efectivamente, todo esto hay que hacer la gran separación de nuestra iglesia del misterio. No tiene nada que ver, pero sí con la de la iglesia de los hechos. ¿Okay? Aquí hay que poner esto. Pues suena la última trompeta y esta trompeta trae el tercer ay. Y solo leyendo más adelante tenemos aquí otra visión impresionante en el capítulo 12, donde efectivamente se nos cuenta un poco la historia de la persecución tan tenaz que ha tenido siempre el dragón contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el que por los profetas fue anunciado que va a tener que llevar el conocimiento de Dios por la tierra. Por tanto, no solo aquí en el Apocalipsis, sino que en el tiempo de la Iglesia de los Hechos, efectivamente, también se comenzó a dar esa gran persecución con el apedreamiento de Esteban, con la muerte de Jacobo, el encarcelamiento de muchísimos santos, el apedreamiento de otros cuantos, es decir, todo esto comenzó a suceder. Por tanto, esta es la misma iglesia que se quedó en suspense al final del libro de Hechos, como ha dicho Amparo, y aquí es vuelta a retomar. Bueno, pues este capítulo 12 nos hace una retrospección, efectivamente, de la gran batalla que ha hecho siempre el dragón a Israel y que aquí se recrudece. Aquí se recrudece y entonces si vamos, ya solo para terminar, cuando dice, y fue lanzado el gran dragón, en el versículo 9 del capítulo 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Qué nos dice? Que esto efectivamente lo que ha hecho las huestes celestiales de nuestro Dios ha sido en este preciso instante limpiar la bóveda celeste donde se hallan los espíritus inmundos de más alto rango. Cuando leemos en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Ya hemos dicho que hay espíritus inmundos que ciertamente vagan por este mundo, engañando a las personas, pero las huestes de principados y potestades, estos ocupan esta bóveda celeste de la cual es aquí. Y esto también nos hace un cuadro acerca de cómo Miguel tiene que entablar esta batalla. Y esta batalla efectivamente se da en esta mitad última de los 3 últimos años y medio. Yo creo que esto es efectivamente la frontera entre la primera mitad de la semana y la segunda, cuando se da esta guerra de Miguel y son vencidos y lanzados a la tierra, como dice aquí el versículo 9. Entonces oí una gran voz en el cielo, una gran voz de triunfo de las huestes de nuestro Padre Celestial. Aquí ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay una victoria y esa victoria es la recuperación de esa bóveda celeste. Pero caen a la tierra.
hay estas voces en el cielo porque han visto esta gran victoria y conocen que el tiempo le queda muy poco al dragón. Pero el dragón, efectivamente, viendo que le queda muy poco tiempo, recrudece esta lucha enorme que va a hacer sobre todo contra Israel. Sobre todo contra Israel. Y decimos en el versículo 11, y nos dice: y ellos, los vencedores, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos están firmes en el sacrificio de nuestro Dios. Continúan sin adorar a la bestia, por muy perseguidos que vayan a ser. De ahí que dice que ahí comienza la paciencia de los santos, y el que vaya a muerte, el que vaya a espada, el que vaya a cautiverio, que no se importe, porque el tiempo es breve y debe mantenerse, y lo van a vencer. Es decir, con esta firmeza en Cristo, y naturalmente con su protección y con su cuidado también, pero van a tener que pasar por todo esto. Y de la palabra del testimonio de ellos, ¿ok? Del testimonio, otra vez. Este es el testimonio por medio de la sangre, por medio del amor que le tienen a nuestro Dios, y del testimonio que han hecho los dos testigos, que saben por los profetas. Por tanto, esta es otra llamada otra vez a los vencedores, al ánimo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí nos dice lo que va a caer en estas 7 últimas copas, pero todavía no han caído. Estos son preparándonos a lo que ahí viene. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aquí tenemos el tercer ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar, que significa el mundo entero. En otras partes lo utiliza nuestro Dios, esto del mar, como señal del mundo entero. El diablo ha descendido a vosotros, ha caído de aquella bóveda. Aquí tenemos el tercer ay. Aquí realmente ha tocado la 7ª trompeta. Aquí realmente yo pienso que ha habido un rapto, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que algunos serían dignos de no tener que pasar por esto. Pero aquí es donde se comienza a recrudecer, y caen entonces, como vamos a ver más adelante, las 7 copas de ira. Y dice eso mismo: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que ya hemos visto, no lo he dicho tan claramente, pero esta es la visión del capítulo 12, que nos está haciendo la historia de cómo el dragón persiguió a la mujer, y la mujer es claramente una señal de Israel. Y esto es impresionante. ¿Dónde aparecía el tercer ay? Fijaros la fidelidad de la palabra, como leyendo vamos encontrando aquí en estos versículos. Intentar ver qué es. No, esto es una visión, efectivamente, de todo el cuadro, no solo de aquí, de este tiempo del Apocalipsis, sino también del anterior, del libro de Hechos, antes de quedarse en suspense, porque el Apocalipsis es el libro que continúa una vez que termina el gran secreto. Una vez que termina Dios esta administración, pues da comienzo otra vez los mismos escenarios que estaban en el libro de Hechos. Pero aquí, como se está viendo, pues mucho más crudo. Bueno, solo os quería decir eso, porque luego nos va a ir mostrando acerca de cosas de la bestia. Aquí vamos a deducir unas cuantas compañías. O sea, es decir, otra vez la diversidad de los cuerpos de redimidos que tiene nuestro Padre. No solo hay el cuerpo en Israel mismo, estos son todos cuerpos de Israel, pero vamos a ver que el Hijo que pare a esta mujer, efectivamente, y que son llevados a la presencia de Dios, es el tal remanente que se junta
al remanente de vencedores de la iglesia de Hechos, y yo quiero creer que este es el rapto 3 años y medio antes del final, para que no pasen por la gran tribulación. Después tenemos otro grupo de vencedores que son los que son la mujer, le llama la mujer, que por supuesto que también son de Israel y huyen para el desierto. Hay los que se quedan para atrás y van a sufrir toda la ira y son los que van a tener más martirios, porque los que estén en el desierto sí que van a estar alimentados milagrosamente otra vez con el maná y protegidos con el gran águila, que yo quiero creer también es un ángel fuerte, un ángel que limitará. Por eso dice que se volvió, una vez que vio que el hijo se había ido, hace lucha contra la mujer. La mujer es otro cuerpo y esta mujer entonces es ayudada con la gran águila y las asas del águila. Lleva a esta mujer al desierto donde es alimentada durante los 3 últimos años y medio. Y entonces el dragón, como vemos aquí al final ya entonces, en el versículo 17, la mujer ya está en el desierto, está cuidada por este tal águila fuerte, ahí no puede entrar el adversario, está limitado. Y en el 17 entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue contra la mujer que ya está en el desierto, protegida, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por tanto, vemos aquí varias compañías. Hay que ver esa diversidad de nuestro Dios. Unos son arrebatados para el trono, otros ciertamente van a estar atentos a cuando Dios les dijo que cuando viesen la abominación desoladora estar sentada en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, que huyesen a los desiertos. Entonces algunos estarán atentos. Otros, como ya he referido, no es que no estén atentos porque guardan la palabra, pero no querrán ir para no dejar a sus familiares, para sufrir con ellos. Yo creo que esto es otro motivo. No solo habrá los que estén más despistados y que no recuerden y que no guarden en su corazón, porque aquí dice que guardan el testimonio. Entonces, ¿por qué se quedaron para atrás? Efectivamente, aquí estos escenarios son tan crudos que muchísima gente, yo sé que cuesta les dejar para atrás a los familiares. Entonces, no, prefieren ser de estos que se queden para atrás y que van a sufrir realmente todas las embestidas de la bestia, del dragón, de toda su ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Bueno, solo quería haceros ver esto, es decir, fijaros, es 11, 12, 13, luego tenemos aquí todos una cantidad de eventos, vamos a ver más cosas sobre Babilonia, vamos a ver ciertamente ya en el trono cerca el cántico de los 144.000, vamos viendo cosas mucho más adelante. Y después en el capítulo 16 vuelve otra vez Dios para atrás y entonces caen las copas de la ira. O sea que imaginaros, todo esto ciertamente nuestro Dios es el que tiene que ir iluminándonos, pero esto es lo que hace, es decir, Él va avanzando en un relato y después simplemente vuelve para atrás cogiendo otro hilo de lógica, bajo otro punto de vista, y nos va haciendo un cuadro general de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y así es como vamos haciendo, pues teniendo un poco más de entendimiento en todas estas cosas. Y después, pues como ha leído Amparo, efectivamente el complemento de los profetas en el Antiguo Testamento, pues es maravilloso porque nos va aclarando mucho más. ¿Cómo eso? ¿Cómo es la señal de los 2 olivos? Olivos, el olivo, la higuera y la vid son 3 árboles que nos hablan de los privilegios
de Israel. Uno es en cuanto a sacerdocio, otro es en cuanto al conocimiento de Dios. En fin, cada uno tiene sus privilegios. Pero estos son los olivos. Y además son estos olivos del que cae el aceite como el oro. Y este es el testimonio que están dando. A quedarse firmes para que reinen con Cristo, con ese aceite como el oro. Que el aceite además tiene también la connotación del ungimiento del Espíritu. Por tanto, este Espíritu es lo que les va a dar después el privilegio de reinar con Cristo. Y ciertamente aquel es un ángel fuerte que tiene poderes similares a los que tiene nuestro Señor y Dios Jesucristo. Esto es así mismo, y esto también nos habla mucho de nuestros privilegios, de aquellos que sean vencedores también en el cuerpo de Cristo, que reinarán con Él a través de ese Espíritu, del cual el aceite es una señal. Eran ungidos con aceite, y ese aceite lo que recordaba era el Espíritu de nuestro Dios, y ese Espíritu es el que va a capacitar a estos vencedores a que reinen cuando el Señor de señores y Rey de reyes ponga sus pies en la tierra y dé inicio al milenio, del cual también tenemos que ver muchas cosas porque son maravillosas. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, efectivamente, lo que podemos decir es que ahí sabemos que es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Como decía Juan, son varios elementos, pero que poco a poco vamos entretejiendo, vamos llenándonos de entendimiento. Entonces hay que repasar un poquito, estar mirando y pidiéndole a Dios que efectivamente Él a través de Cristo nos enseña. Entonces, un gran tiempo, y alguien quisiera por favor cerrar